Castillo. Es la tercera moción que se ha presentado en lo que va de su mandato. Y para ello vamos a conversar con el congresista Alex Parede, integrante del denominado bloque magisterial. Congresista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias a TV Perú. Gracias por atendernos. Bueno, se ha discutido, se ha planteado cuál va a ser el sentido del voto del bloque magisterial en lo que será mañana la sesión del Pleno por la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. No, todavía no. Como tú entenderás, nosotros estamos en semana de representación congresal. La última referencia es la votación unánime que dimos en el tema de la admisibilidad, que fue en contra. Fue en contra, precisamente. ¿Usted considera que han cambiado algunos elementos que se han incluido en esta nueva moción de vacancia, la tercera, en contra del presidente Pedro Castillo, para que eventualmente se pueda dar una votación que aleje al mandatario del Palacio de Gobierno? No, no han cambiado. Más bien seguimos caminando a una vergüenza institucional. Parece que no hemos aprendido la lección que nos dio el Tribunal Constitucional, porque estamos caminando sobre un acto que está viciado, que ha irrespetado el reglamento del Congreso. Basta leer el artículo 60 sobre el tema de cuestión previa que presentó el profesor Paul Gutiérrez, vocero titular, frente a la moción de vacancia, y no se le dio los 3 minutos que manda el reglamento para que la sustente, menos la cuestión previa fue desechada por el Pleno. La cuestión previa, presentada de acuerdo a norma por el profesor Paul Gutiérrez, fue declarada improcedente, infundada por el presidente del Congreso. Y si tú lees, Jorge, el artículo 60, no le da la prerrogativa al presidente del Congreso haber tomado esa decisión. ¿Y qué es lo que se quería plantear en esta cuestión previa, en medio del debate que se dio para la admisión de la moción de vacancia en contra del presidente Castillo? Tal como lo había adelantado ya en el momento de presentarla el profesor Paul Gutiérrez, eran algunas cuestiones de lo que se estaba planteando, que se estaba sustentando en más de lo mismo, ¿no? O sea, puro dicho, referencias, etcétera. Pero lo más gravísimo era que no tenía las firmas que podrían acreditar la vigencia de esa moción. Hay una mala costumbre que se está dando en el Congreso, ¿no? En algunos procedimientos se requieren firmas, ¿no? Un número mínimo. Resulta que en el camino alguno de los firmantes retira la firma. Entonces, si retira la firma y deja sin las firmas válidas o requeridas, pues ya no puede continuar el acto. Sin embargo, ya se ha hecho una costumbre, ya pasó, nosotros lo vivimos con el tema de la derrama magisterial. Se había tenido un movimiento exprés porque se había exonerado de todo, porque tenía el soporte de firmas, pero en el camino se quitaron alrededor de 25 firmas. Pero en el caso, en el caso de esta moción presentada por el congresista Edgar Málaga, ¿no se habían reunido 67 firmas? De hecho, él mismo señalaba que era la primera vez que con un cúmulo, digamos, tan nutrido de firmas se presentaba un documento, una moción de esta naturaleza. Al inicio tuvo las firmas requeridas, pero después hubo un retiro de Acción Popular. Por lo tanto, ya no tenía las firmas legales. En consecuencia, ya no debió continuar el procedimiento. Ahora, en las últimas horas, bueno, ha salido el ex jefe de la DINI, el señor Hernández Latorre, haciendo una serie de revelaciones o de afirmaciones, para ser más exactos, respecto a, digamos, la anuencia o aparente anuencia, en palabras del señor Fernández, del presidente Pedro Castillo, para poder darle facilidades a algunos personajes allegados a su gobierno y que de esta manera puedan escapar de la justicia. ¿Usted ha podido escuchar estas declaraciones del señor Fernández Latorre? No, no he tenido oportunidad, Jorge, porque he estado en una actividad institucional de la Policía Nacional del Perú, pero luego de finalizado sí he escuchado en algunos noticieros, estuve siguiendo el noticiero de TV Perú aproximadamente 1:30, y algo de eso estaba escuchando, pero de manera testificante directa las declaraciones del señor. No, yo lo único que podría decir es qué coincidencia, ¿no? Que cuando se va a tocar un tema de esta magnitud aparece la declaración del señor.
Ojalá no sea pues un Carelín López, ¿no? O un señor Villaverde II. Ahora, el ministro de Justicia, el señor Chero, ha señalado que eventualmente se podría desconocer o no acatar la decisión que se pueda tomar en torno a la vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Usted considera que esto es lo más prudente, lo más adecuado? No, yo creo que no es lo más pertinente. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque si se está actuando dentro del marco legal, simplemente se tiene que acatar la ley. Pero también ya acabo yo de referenciar que este acto que se va a desarrollar mañana en torno a esta moción de vacancia tiene 3 vicios. El primero que he señalado es el artículo 60. El segundo tiene que ver con el tema de los medios probatorios solicitados. También no nos parece responsable que minutos antes de que se admita la moción se nos entregue las pruebas, o sea, mejor dicho, los folios, porque ni pruebas al detalle hay, ¿no? Pero Entonces, digamos que la moción se basa en las investigaciones que tiene abiertas el presidente Pedro Castillo actualmente en la Fiscalía de la Nación. O sea, sobre eso... Eso es peor todavía, Jorge, es el monumento a la ociosidad del señor Málaga. ¿Qué trabajo ha hecho él? Ninguno. Todo lo ha hecho el Ministerio Público, que todavía está en un proceso de investigación y que no necesariamente una investigación fiscal termina con una formalización de acusación penal. Claro, pero digamos que la presentación de una moción de vacancia en contra de un presidente, sea el señor Pedro Castillo, sea cualquier presidente, no tiene, digamos, extensiones de una comisión investigadora en el Congreso de la República. No se tiene que desarrollar una investigación previa para presentar una moción de vacancia, sino en hechos que ha considerado el señor Málaga Trillo para señalar que el presidente de la República tiene incapacidad moral para seguir gobernando. ¿Congresista? ¿Me escucha? Bueno, tenemos un problema con la comunicación con el congresista Alex Paredes. Estábamos conversando con él es integrante del bloque magisterial en el Congreso de la República, está dándonos sus opiniones en torno a este tema. Bueno, está adelantando que lo más probable es que se pueda votar en el sentido en el que se votó la última sesión, es decir, en contra, en esa sesión de la admisión de la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Probablemente también hagan lo propio mañana a partir de las 3 de la tarde en la sesión del Pleno, donde se verá este caso. Congresista Paredes, ¿me escucha? Sí, Jorge, sí te escucho. Ok, perfecto. Le comentaba que, bueno, o sea, la presentación de una moción de vacancia no tiene que ver, digamos, con las extensiones o las prerrogativas que tiene una comisión investigadora en el Congreso de la República, ¿no? O sea, se presentan una serie de hechos y en el caso del señor Málaga Trillo, pues ha recopilado estas investigaciones que están en proceso, obviamente, por parte de la Fiscalía de la Nación en contra del presidente Castillo, pero que, según su parecer, pues configuran esta figura de la permanente incapacidad moral. Bueno, yo no comparto ese criterio del señor Málaga, ¿no? Para nosotros tomar decisiones sobre indicios, presunciones, dichos, ¿no? Toman decisiones y después las cosas se voltean, daños irreparables. ¿Y la persona cómo queda? Ya lo hemos vivido con el proceso electoral. Insultaron, difamaron, calumniaron, se hizo la investigación fiscal, archivo definitivo, se hizo la investigación en el Congreso, archivo definitivo y nadie pidió disculpas. Ahora, ¿usted considera que el presidente Pedro Castillo debería ir mañana a la sesión del Pleno para asumir su defensa, obviamente acompañado de sus abogados? Yo creo que es una decisión de él, pero en todo caso, si tuviera que dar una opinión, deberían actuar los abogados. Que el presidente no vaya, ¿le considera usted? No, no es necesario. Aquí los que tienen que rebatir los argumentos de la moción o los folios de la moción son los... Claro, pero
por ejemplo, en el transcurso de estas presentaciones de mociones de vacancia que se han planteado en lo que va el gobierno del presidente Pedro Castillo, se ha criticado mucho el hecho de que el presidente no haya explicado debidamente estas acusaciones en las que se encuentra inmerso, ¿no? ¿No sería más saludable que de pronto pueda asistir él al Pleno y por lo menos asumir brevemente su defensa o dar algunas explicaciones como un gesto político? Mira, yo te diría que así haga el gesto, así vaya él, así de sus manifestaciones. En el otro lado ya hay una decisión obsecuentes, o mejor dicho, ya ellos tienen una decisión que no se las va a quitar nadie. O sea, en realidad no correspondería un dato de algunas personas que parece que nunca conocieron en su vida el manual de Carreño, ¿no? Muy bien. Congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. No, gracias a ti, Gracias. Jorge, y a TV Perú. Listo. El congresista Alex Paredes del Bloque Magisterial. Son las 3:55, nos indican que tenemos información.